esta hora vamos con información en vivo directo. Habla el canciller venezolano, Iván Gil. Respecto de la voluntad de nuestro pueblo, defender nuestra soberanía e impulsar un desarrollo sostenible que beneficie a todo nuestro país. Nuestra fuerza reside en nuestra diversidad, en la riqueza de nuestras culturas, historias y pensamientos. La unidad no significa uniformidad, significa encontrar nuestras diferencias, la base para la cooperación más sólida y respetuosa. En el actual marco de agresiones, amenazas y discursos de odio, la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz adquiere un máximo significado y relevancia. Esta proclama, adoptada con una visión de futuro en la segunda cumbre de CELAC en el 2014, en La Habana, no es una simple declaración de buenas intenciones, es un principio rector, un compromiso solemne y una herramienta política de incalculable valor. Al declararnos zona de paz, nuestros estados se comprometieron de manera inequívoca a solucionar las controversias por medios pacíficos. Reafirmamos las normas del derecho internacional y la diplomacia como los únicos instrumentos legítimos para resolver diferencias. El diálogo debe prevalecer siempre, como lo ha expresado insistentemente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Al respetar la soberanía y la integridad territorial como piedra angular de la convivencia regional, no nos cansaremos de exigir el respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados y reconocer el derecho de cada pueblo a decidir su propio destino, como lo ha decidido el pueblo venezolano soberanamente en cada uno de sus procesos electorales. En este sentido, rechazamos y rechazaremos cualquier forma de presión o coerción externa que busque alterar el orden constitucional de nuestras naciones y forzar la denominada política de cambio de régimen. A promover el desarme nuclear y la provisión de armas de destrucción masiva. Abogamos por un mundo libre de estas amenazas y nuestra región debe ser un ejemplo de compromiso de seguridad humana. La defensa de esta zona de paz es, por tanto, la defensa de nuestra autodeterminación. Es un escudo contra la injerencia y una garantía para la estabilidad interna. En un mundo donde los conflictos se multiplican, nuestra región puede y debe erigirse como un faro de cordura, un espacio donde la paz sea la norma y no la excepción. Sin embargo, este estatus no es inmutable, como lo estamos viviendo con las acciones violentas y las amenazas públicas y confesas del gobierno estadounidense. Esto nos exige la vigilancia constante y la voluntad activa para defender nuestra zona de paz y condenar irrestrictamente cualquier acto que amenace la paz y la seguridad regional. Mantener una posición firme y unificada frente a acciones desestabilizadoras a cualquier país de la región, porque eso significa la desestabilización regional por completo. Queridos camaradas, la historia nos ha enseñado que la división nos hace vulnerables, mientras la unidad nos ha dado nuestras mayores victorias. Lo hemos demostrado dignamente en esta alianza bolivariana de los pueblos de nuestra América. Hoy estamos en la obligación de defender lo que tanto nos ha costado mantener en medio de un mundo convulso. América Latina y el Caribe resiste y debemos velar porque siga siendo un territorio de paz, diálogo y cooperación mutua. Nuestra unidad sea el muro que contenga el racismo, el supremacismo y nuestra proclama de paz sea un legado más preciado que dejemos a las futuras generaciones. Yo quiero terminar esta intervención muy rápidamente haciendo un llamado y una valoración del esfuerzo que ha venido haciendo la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América para ser la voz en América Latina, la voz en el Caribe, que realmente ha venido señalando el camino de la construcción de la soberanía, de la paz, de la verdad de nuestros pueblos. Hoy creo que nos hemos convertido y tenemos la responsabilidad de ser la punta de lanza en una acción que detenga la locura que se pretende imponer en nuestros pueblos. Claro que una élite que ha vivido toda su vida de la guerra, de la coerción,
del chantaje a nuestros pueblos, de la invasión a nuestros pueblos, pretende permanecer en esa posición y someter no solo a Venezuela en este caso con las amenazas en la zona de paz, en la zona del Caribe con la presencia de buques militares, sino que esa presencia se ha convertido en una política que pretende amenazar a toda la región del Caribe, que pretende amenazar a toda la región de América Latina y además que pretende convertirse en la normalización de una forma de hacer política que se basa en el chantaje, la presión, la amenaza, y pretende que nuestros gobiernos tomen decisiones como con una pistola en la cabeza para favorecer sectores internos dentro de los Estados Unidos. Porque ni siquiera estamos hablando que sea una acción en favor de un pueblo como es el pueblo norteamericano. Así que creo que tenemos una gran responsabilidad como Consejo Político y aprovechemos la mañana de hoy para poder fijar una posición y más que fijar una posición, marcar el rumbo de una organización que debe ser la bandera de la soberanía, la bandera de la libertad de los pueblos y la bandera de la acción conjunta para detener el supremacismo, el racismo, el fascismo que pretende instalarse en nuestra región. Muchas gracias por permitirme abusar un poco del tiempo, un par de minutos, a todas y todos, y vamos a comenzar o a seguir con las intervenciones y quiero darle la palabra a nuestro amigo, camarada, compañero, excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla, para que en nombre de la República de Cuba nos haga su intervención. Sí, muchas gracias, querido compañero Iván Gil, estimado primer ministro González. Bien, ahí escuchábamos las palabras de la... Venezolano Iván Gil, intervención del canciller venezolano Iván Gil desde el Consejo Político de la ALBA TCP en su edición número 26. Mencionaba el diplomático venezolano que las divisiones muestran vulnerabilidades y también la unidad ofrece victorias a los países de la región, pero vamos a seguir escuchando las intervenciones. Solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela ante la amenaza militar de los Estados Unidos. Hoy firmamos con el mismo Seguimos escuchando entonces las intervenciones en esta reunión del Consejo Político de la ALBA TCP en la edición número 26. Escuchábamos también hace pocos instantes al canciller venezolano Iván Gil. Él hablaba acerca de las divisiones que mostraban vulnerabilidades y también la unidad que ofrecía victorias. Reiteró el canciller Iván Gil que la región de América Latina es una zona de paz. Igualmente destacaba el papel del ALBA TCP por señalar el camino de la paz en la región y también la verdad de los pueblos a nivel regional. Indicaba el canciller que Estados Unidos no solo amenaza a Venezuela, sino toda la región del Mar Caribe y América Latina. Decía también el canciller, tenemos una gran responsabilidad como Consejo Político para fijar una posición y también marcar el ritmo y levantar la bandera de la soberanía y detener el supremacismo. Por supuesto, estamos atentos a esta información del Consejo Político de la ALBA TCP en su edición número 26. Siga con nosotros con Telesur. Latinoamérica despierta. Vienen por todo. Why this region matters. We have the strongest military in the world. This is the Americas. No me importa lo que dicen las Naciones Unidas. And we're prepared to use that power to destroy. Latinoamérica vienen por todo. Del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra. Tensiones, papá, no son tensiones. Seguimos ahora con información en vivo y directo. Vamos a escuchar entonces al canciller de Cuba. Proporcionado de unidades navales y aéreas militares hacia el sur del Caribe, bajo el mando del Comando Sur, presentándolo como acto disuasorio para enmascarar su real intención intervencionista. En la declaración realizada por la Cancillería de Cuba el pasado 28 de agosto, expresamos nuestro enérgico rechazo
a la presencia de fuerzas militares de Estados Unidos en el Caribe. La envergadura de los efectivos, medios y técnica militar desplegados, que incluye submarinos de propulsión nuclear, contradice la idea que el gobierno estadounidense pretende vender de que su propósito es luchar contra el narcotráfico o los flujos migratorios irregulares. El informe global de drogas de 2025 de Estados Unidos señala que Estados Unidos es el mayor mercado de estupefacientes en las Américas y posiblemente en el mundo, que alberga las mayores redes de estímulo al consumo, distribución, facilitación del tráfico, cobro, atesoramiento y lavado de las cuantiosas sumas que este negocio ilícito genera. Es en estos factores, en su propio territorio, que el gobierno estadounidense debería poner el foco de su atención y canalizar sus grandes recursos para enfrentarlo. Paralelamente, el gobierno estadounidense construye una vez más una falsa narrativa contra autoridades legítimas de la región, en este caso en particular contra el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. La aviesa intención de asociar al gobierno venezolano con supuestas organizaciones criminales es la nueva construcción imperial para amparar actos injerencistas y violentos. Deseo reiterar la declaración del presidente Díaz-Canel cuando expresó: la tierra de Bolívar y Chávez no puede ser intimidada con amenazas y cañoneras, y no está sola en su brava resistencia frente a la prepotencia imperial. No es la primera vez que los gobernantes de Washington acuden a las mentiras para justificar el despojo. Así ha ocurrido a través de numerosas intervenciones militares en nuestra región y el apoyo y amparo a criminales dictaduras. Su reciclada supuesta lucha sin cuartel contra el narcotráfico representa un intento de actualización del esquema de dominación anclado en la doctrina Monroe. En este contexto adverso debemos prevalecer y hacer fortalecer nuestros espacios de integración y denuncia, vigorizar el ALBA, así como la CELAC. A partir de la declaración del gobierno revolucionario de días recientes que insta a la comunidad internacional a movilizarse para detener una agresión contra Venezuela y nuestra América, llamo a fortalecer nuestra alianza, a cerrar filas frente a quienes pretenden imponer sus agendas. La soberanía y la independencia se defienden y no se negocian. La gravedad del momento exige incrementar la solidaridad mutua. Para Cuba constituye una prioridad la implementación de la Agenda Estratégica 2030 del ALBA. Saludamos los resultados alcanzados ya en AgroALBA y en otros emblemáticos proyectos que evidencian nuestras fortalezas y capacidades. Nuestros países seguirán siendo un bastión de resistencia, de creatividad, de construcción a favor de la paz, el desarrollo, la justicia y la dignidad de nuestros pueblos. Agradezco profundamente la solidaridad de los países del ALBA en su enfrentamiento al bloqueo estadounidense contra Cuba y su reclamo de exclusión de esta en la lista infame de países patrocinadores del terrorismo. Les ratifico el afecto del pueblo de Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias, camarada Bruno Rodríguez Parrilla. Y quiero darle la palabra a un invitado muy especial. Se trata del primer ministro Ralph González de San Vicente de las Granadinas, quien nos honra en acompañar este consejo político como jefe de Estado de Gobierno de San Vicente de las Granadinas. Adelante, primer ministro Ralph González. Muchas gracias. Buenos días, colegas.
El mundo de hoy está en una situación más complicada que el mundo que teníamos cuando nos reunimos por última vez. Y debemos tener una mejor comprensión de esta situación tan compleja. Y ¿cómo podemos abordar juntos esta situación de manera madura? Lo que está ocurriendo en el mundo y en especial en nuestra zona del Caribe y de América Latina. Debemos comenzar con principios claros. Principios que no deben ser violados. Y tomar en consideración circunstancias prácticas que debemos negociar y para las cuales debemos prepararnos. La CARICOM, el CELAC o la CELAC, ALBA, todas las organizaciones regionales del Caribe y América Latina hemos declarado que somos una zona de paz. Una zona de paz significa que no hay guerra. Y todos nuestros amigos, todos nuestros vecinos deben aceptar que nosotros añoramos la paz. El segundo aspecto, que es inviolable, es que ningún país debe interferir en los asuntos internos de otro país. No podemos interferir en los asuntos internos de Estados Unidos o de Canadá, y ninguno de ellos debe interferir en nuestros propios asuntos tampoco. Somos vecinos. No podemos considerar San Vicente, Cuba o Venezuela y llevarlos y mudarlos a Vladivostok. Tenemos los beneficios y las potencialidades, y en términos reales somos vecinos y vivimos cerca del país más poderoso que jamás haya existido. Tenemos una historia. Quizás no ha sido la mejor de las historias, pero en esa historia ha habido posibilidades. En el caso de Cuba, ha habido una relación fracturada desde 1961, pero quizás comenzó un poco antes, en el 59. Estamos hablando de 64 años. Debemos buscar la manera de sanar esta relación fracturada. Ha habido pasos tomados por el presidente Raúl Castro y el presidente Obama, y esas iniciativas fueron revertidas. Debemos tratar de conseguir la manera de conseguir un diálogo productivo para que, a pesar de las diferencias, podamos vivir en paz y armonía. Uno de los obstáculos ha sido el embargo, declarado ilegal por la Asamblea General de Naciones Unidas de manera repetida y de manera mayoritaria.
Y debemos tratar de persuadir a nuestros amigos estadounidenses de que lo que está pasando aquí es equivocado y es contraproductivo. Ahora, es más fácil decirlo que hacerlo, pero hay que seguir intentándolo. Porque estamos donde estamos, los estadounidenses no se van a ir y nosotros tampoco. En el caso de Venezuela, hemos observado los últimos movimientos. La CARICOM los ha condenado, igual que el ALBA, y la CELAC ha elaborado una declaración. Pero tener barcos de guerra en nuestras aguas, así como un submarino nuclear, es imposible pensar que con seriedad de que esta gente está allí para combatir el tráfico de drogas. Si usted quiere combatir el tráfico de drogas, usted tiene que hablar con los gobiernos, así como se hace en los foros internacionales. Hay una agencia de Estados de las Naciones Unidas encargada de la materia. Hay una convención internacional sobre los narcóticos que hemos firmado. Podríamos trabajar juntos, porque ninguno de nosotros quiere que el tráfico de estupefacientes continúe y ver a estos criminales multinacionales en nuestras aguas. Y esta discusión debe darse dentro de este foro y hay que hacerlo de manera madura. Cuando tomamos en cuenta el hecho de que la gran mayoría de la cocaína, por ejemplo, y el fentanilo que llega a Estados Unidos, la mayoría de estas mercancías llegan por el Pacífico, no llegan por el Caribe. Y está bien probado que los países del Caribe han estado trabajando ya juntos y junto con Estados Unidos también para combatir el tráfico de droga. Venezuela está haciendo esfuerzos ingentes en esta materia, como lo observamos en las estadísticas. Si nuestra evaluación es correcta, creo que estamos en lo cierto de que esta maniobra militar no tiene nada que ver con las drogas, que eso es una mentira, lo que se ha dicho en la materia. Entonces, hay que saber qué está detrás de estas maniobras. El gobierno de Venezuela, me imagino que ha sacado sus propias conclusiones, ya que está directamente afectado. ¿Acaso los estadounidenses quieren un cambio de régimen en Venezuela? Parece que es así. Parece que eso es lo que desean. El aumento del botín colocado sobre la cabeza del presidente. Las grandes potencias no actúan en vano. No creemos que es una simple amenaza. Sabemos que tienen armas poderosas. Israel, por ejemplo, ha demostrado en Qatar que no tienen que entrar en Qatar. Cuando acaban de bombardear Doha, lo hicieron atravesando el Mar Rojo.
no tuvieron que entrar físicamente en Qatar. Ningún militar israelí tuvo que ir ahí. Con las tecnologías militares de hoy, usted puede quedarse en su casa y fíjense lo que ha pasado entre Moscú y Ucrania y viceversa. Todo esto complejiza aún más la naturaleza de la guerra. De buscar la manera en que estamos recibiendo en nuestra pantalla esta cantidad de información aportada por los representantes de los países que hacen parte del ALBA. Fíjense que en la introducción, en la bienvenida que daba el canciller venezolano, él hablaba de la importancia de nuestra América Latina y el Caribe. Decía: queridos compañeros, la división nos hace vulnerables, la unidad nos ha dado las mayores victorias. Lo hemos demostrado en esta Alianza Bolivariana de los Pueblos de nuestra América y hoy estamos en la obligación de defender lo que tanto nos ha costado mantener, la paz. Resiste América Latina y el Caribe y debemos velar, decía él, porque siga siendo este territorio de paz, de diálogo, de cooperación mutua, que nuestra unidad sea el muro que contenga el racismo, el supremacismo y nuestro programa de paz sea un legado más preciado que dejemos a las futuras generaciones. Estamos hablando de que el ALBA también busca activar este escudo contra la injerencia de Estados Unidos, busca ser garantía para la estabilidad interna. Busca también ser un faro de cordura. Recuerden que esos son los términos que plantea la diplomacia bolivariana para la paz de Venezuela. Él está hablando de que estamos viviendo acciones violentas, amenazas políticas, confesas del gobierno de Estados Unidos y esto exige en nuestra América Latina y en el Caribe tener una vigilancia constante, continua, una voluntad activa para defender nuestra zona de paz y condenar cualquier acto que amenace esa paz. Es muy importante las palabras iniciales del canciller venezolano Iván Gil, porque nos da luces de cómo esta unidad latinoamericana y caribeña no se queda en el papel, no es una aspiración o una idea que se queda anclado a lo dialéctico, sino que también es una necesidad estratégica. Seguimos al aire con todo lo que está ocurriendo en este evento. Porque cuando tenemos una guerra, los buenos se escapan, los malos también. Y hay mucha gente mala que se va a ir, que se va a escapar. Van a ir a Granada, de Antigua, de San Vicente, van a ir a Aruba, van a ir ¿a dónde? A la Unión Europea, etcétera. Debemos entonces hablar con todos para ver si podemos tener un marco donde podamos abordar estos temas. Hoy estoy más preocupado de lo que he estado en mucho tiempo, acerca de que algo en efecto ocurra, de que surja y de que ocurra un conflicto. Porque lo que está ocurriendo en equilibrio de fuerzas dentro de Estados Unidos me hace pensar que esto es posible. Mi consejo entonces es que hagamos gala de madurez. Puede haber compromisos sin tener que comprometerlo todo. Hay que ser sobrio en esta materia
Ya que de lo que se trata es de la supervivencia. ALBA TCP continuará haciendo su trabajo. Tenemos trabajos muy importantes que realizar. Tenemos el barco de el ALBA que debería llegar en octubre. Nos encantaría ver este barco del ALBA que incluso un poco antes de nuestra declaración de independencia. Sería maravilloso porque sería la primera vez desde que Marcus Garvey en los años 90 estableció el barco Starship, y los canadienses en los 50, 60 le dieron el Federal Pound a las Indias Occidentales. Entonces es la primera vez de que luego de más de 100 años en que esto se intentó por primera vez, de que vamos a tener un barco que transporte nuestros bienes. Esto es increíble. Nos ha tomado tanto tiempo desde la independencia del Caribe inglés en el 62, y Garvey pudo hacerlo en esa época con la Asociación de Mejora de los Negros, pero fue a la cárcel por su osadía. El presidente Coolidge le liberó luego de servir 3 años en la cárcel. Volvió a Jamaica y murió a los años 40 años en Inglaterra, un hombre maravilloso. Y nos ha tomado 100 años desde su intento para que nosotros también podamos hacerlo. Por ende, tenemos muchas cosas maravillosas en el ALBA, el Banco del ALBA. Tuvimos problemas con Petrocaribe y el artillamiento del proceso de pagos, y eso nos afectó a todos. De manera que aquí tenemos también, hay algo que está en juego en todo esto también de nuestra parte. No solamente Venezuela la que está afectada. Ahora bien, tenemos que tener éxito en nuestros esfuerzos en el corto plazo. Ahora, ese éxito queda en entredicho. Podríamos hacer esto que sea muy costosa si alguien hiciera algo contrario a sus derechos como Estado soberano. Pero es mejor estar listo a pagar un precio. Pero somos quienes somos y debemos tratar y ver cómo utilizar todos nuestros esfuerzos, y debemos ser decididos en esta materia y considerar cosas que quizás no hemos considerado en el pasado. Mi país, San Vicente, las Granadinas, y yo le he dicho al ALBA y a las Naciones Unidas, y lo diré también mañana cuando hable, vamos a tener elecciones antes del fin de este año. Y hay venta de pasaportes, hay firmas que los están haciendo, venta de pasaportes, algunos pasaportes de China y de Europa. No estoy diciendo
hablando mal acerca de estos países que venden su nacionalidad. Nosotros hemos decidido que nosotros no queremos vender nuestros pasaportes. Hemos decidido que no queremos hacer esto. ¿Por qué compañías pueden vender nuestro pasaporte, nuestra nacionalidad? Y esto, yo le han dado dinero a la oposición para que saquen a nuestro gobierno, por ejemplo. Porque la oposición dice que ellos también quieren vender pasaportes y la ciudadanía. Entonces, no solamente los estados pueden dar nacionalidad y pasaportes, sino también empresas con dinero. Eso no es lo adecuado. Y hay que combatir estas tendencias. Ahora, este es un nivel inferior de dolor y sufrimiento al que sufren Cuba y Venezuela, pero también es una parte del problema. Es algo que perturba la vida democrática de nuestros pueblos y habrá consecuencias por ello. Porque yo no me voy a quedar sentado sin hacer nada, con las manos cruzadas y dejar que esto ocurra. De la misma manera que Venezuela no se va a quedar con los brazos cruzados. Ustedes tienen que prepararse y hacer las preparaciones de acuerdo a las circunstancias. Mi asesoría entonces, mi consejo en esta situación difícil quizá este no sea el foro, pero necesario para ello, pero creo que tenemos que pensar en nuevas maneras de abordar esto sin ceder en lo que debemos hacer a nivel nacional. Pero estoy preocupado, muy preocupado. Bien, escuchamos a Rango González. Ahí tienen la intervención, la estamos recibiendo de manera completa a esta hora en vivo y en directo. La última frase de Ralfo González, estoy preocupado, muy preocupado, decía él. Continúe el evento. Consejo Político de la el cual estamos muy orgullosos de contar con esa presencia en esta ocasión. Quiero seguidamente darle la palabra a nuestro queridísimo amigo, compañero y camarada Denis Moncada Ho Chi Minh. Adelante, de Nicaragua. Sí, muchas gracias, compañero Iván Gil, canciller de la República Bolivariana de Venezuela, compañero primer ministro Raúl González, compañeras y compañeros ministros y ministras, delegados, compañero Rander Peña, secretario ejecutivo del ALBA TCP. Reciban el firme y revolucionario saludo, así como el especial cariño de nuestras copresidentes, comandante Daniel Ortega Saavedra y compañera Rosario Murillo, quienes desde Nicaragua, bendita y siempre libre, apoyan decididamente esta lucha común contra las agresiones imperiales. Nuestra causa es y será siempre una causa de justicia y amor. Y es desde esos ideales y valores que nos inspiran, motivan y movilizan con energía positiva y decimos, vamos adelante, unidas, unidos, porque es unidos como vencemos y venceremos. La hermana República de Venezuela, de Bolívar, el comandante Hugo Chávez, el hermano presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, que junto a su heroico pueblo siguen enfrentando victoriosos todas las agresiones y desestabilizaciones de los imperialistas de siempre, les decimos, estamos con ustedes, enarbolando las banderas de la defensa, la soberanía, independencia y autodeterminación.
compañeros, compañeras, vivimos tiempos de crisis y cambios dinámicos y turbulentos en el globo. Aún así, avanzamos al mundo multipolar, demostrando que los pueblos soberanos ya no aceptamos un solo centro de poder hegemónico que decida el destino de la humanidad. Este despertar multipolar es, en esencia, la respuesta contundente a siglos de saqueo de los recursos naturales y colonización de nuestra región, que hoy es zona de paz. El ALBA demuestra que la verdadera integración nace de la unidad, la solidaridad, la cooperación desinteresada y no en la sumisión. Ante la irreversible decadencia del hegemonismo imperial, el gobierno de los Estados Unidos recurre a la guerra económica, a la manipulación mediática, a la agresión militar contra Venezuela y la desestabilización de América Latina y el Caribe. El mismo imperio que hace 2 siglos enviaba sus cañoneras para imponer su voluntad, hoy despliega nuevamente su flota naval anfibia con arrogancia supremacista, tratando a América Latina caribeña como su colonia, cuando es nuestra zona de paz. Frente a esta agresión militar ante la continua injerencia yanqui, ante su condenable presencia militar cometiendo crímenes, ante sus vicios de egoísmo, avaricia y afán de dominio, nuestras voces y corazones se alzan para gritar: somos un solo pueblo, defendiendo la paz, la autodeterminación, la soberanía, la dignidad y el derecho que nos asiste a exigir respeto a nuestras naciones. Reiteramos nuestra solidaridad militante con la hermana República Bolivariana de Venezuela, asediada, agredida, pero jamás doblegada, y que sigue siendo el hermano país de resistencia activa antiimperialista. Rechazamos las infames, falsas y cínicas acusaciones contra la hermana República Bolivariana de Venezuela y su gobierno, que pretenden manchar con calumnias la lucha por su liberación y por compartir su solidaridad con pueblos hermanos. Compañeras, compañeros, nuestra Nicaragua, la Nicaragua de Sandino, de la Revolución Popular Sandinista, reafirma hoy su invariable compromiso con las causas justas, como justa es la lucha de Venezuela y su presidente Nicolás Maduro Moros contra los agresores, y justa es la solidaridad de todos nosotros con su ejemplo inclaudicable. Expresamos nuestro más profundo reconocimiento y agradecimiento a la hermana República Bolivariana de Venezuela por su continuo y decidido liderazgo en nuestra fraterna, combativa y solidaria alianza. Nuestro apoyo solidario de siempre con Cuba heroica, con más de 60 años de bloqueo criminal, demostrando que la dignidad es más poderosa que todas las armas del imperio. Cuba es una nación amante y defensora de la paz, cuya inmensa solidaridad es reconocida por los pueblos del mundo. Nuestro abrazo fraterno también a los hermanos de los pueblos caribeños aquí representados: Granada, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas y la siempre noble Bolivia. Reafirmamos nuestra solidaridad con la causa justa del pueblo palestino en su persistencia por la independencia, autodeterminación y dignidad nacional. Para finalizar, compañeros, con la convicción de que la victoria es segura cuando caminamos unidos, reforzando juntos nuestra energía espiritual, moral y revolucionaria para continuar consolidando nuevas victorias, haciendo prevalecer la paz en América Latina y el Caribe. Muchas gracias.
Muchas gracias, querido compañero, camarada ministro Denis Moncada. Estamos viendo este evento en vivo a esta hora que se da en Estados Unidos, en Nueva York. Como ven, ALBA TCP está sesionando y los conceptos que están abordando y la agenda de trabajo es muy, muy importante para continuar, para analizar y para sumar información sobre nuestros pueblos. Están sembrando en el alma nacional la conciencia, la unión, teniendo en cuenta la fortaleza de América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta que desde la diversidad este continente puede prepararse de una manera muy, muy efectiva para abordar juntos coyunturas de agresión como la que en este momento vive Venezuela y que le propina Estados Unidos. Aquí reseñaban en este encuentro, en esta reunión ALBA TCP, el caso de Venezuela ha sido también abordado en otros organismos, CARICOM, ALBA, CELAC, y en todos se ha elaborado una declaración de apoyo y de abrazo compartido y de plan de trabajo conjunto con Venezuela. Decía Ralph González que tener barcos de guerra en nuestras aguas, refiriéndose al Caribe, así como un submarino nuclear, es imposible pensar con seriedad de que esta gente, hablando de Estados Unidos, esta gente está allí para combatir el tráfico de drogas. Si usted quiere combatir el tráfico de drogas, usted tiene que hablar con los gobiernos, decía González, así como se hace en los foros internacionales. Hay una agencia de estados de las Naciones Unidas encargada de la materia y una convención internacional sobre narcóticos que hemos firmado. Podríamos trabajar juntos. Ese es el exhorto de González y estamos viendo el saludo distendido en este momento con los cancilleres de los distintos países que hacen parte de esta organización. Antigua Barbuda está comprometida con el Tratado de Tlatelolco, que establece la zona de libre de armas nucleares de América Latina, que exige a los Estados miembros de la región no poseer ni adquirir armas nucleares. Este tratado, que es un modelo para los acuerdos de zonas libres de armas nucleares, permite a la región garantizar la paz y la seguridad de nuestros ciudadanos. Condenamos enérgicamente los esfuerzos por desestabilizar la soberanía económica de Cuba. También pedimos la eliminación de Cuba de la lista unilateral y arbitraria de supuestos estados patrocinadores del terrorismo que intensifica el bloqueo económico contra su pueblo. Como custodios de las regiones del Caribe y América Latina, elegidos a través de sistemas democráticos y procedimientos de nuestros respectivos países, tenemos la responsabilidad de asegurar que resolvamos nuestros desacuerdos, disputas y diferencias, incluso mediante procedimientos institucionalizados, sin recurrir a guerras militares a gran escala ni a insurrecciones. Es nuestra esperanza que nuestras preocupaciones dentro de la familia ALBA puedan articularse más en el marco de la CELAC, mientras nos esforzamos sinceramente por asegurar que como gobiernos del Caribe y América Latina mantengamos relaciones pacíficas entre nosotros y para las generaciones venideras. Una vez más, Antigua y Barbuda condena enérgicamente todos los intentos de empañar al jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela y promete nuestro apoyo continuo y solidaridad en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Quiero dar la palabra al canciller Desi Douglas, ministro de San Cristóbal Nieves. Bienvenido, querido canciller. Puede hacer el uso del derecho de palabra. Thank you, Mr. Chairman.
Quisiera saludar a los distinguidos representantes de los diferentes estados que están aquí en esta reunión del Consejo Político del ALBA número 16. Quisiera saludar a los distinguidos representantes de jefes de Estado. También quisiera enviarles los saludos del primer ministro, el señor Tyrus June, y a los diferentes. Y quisiera también transmitir los saludos de las autoridades de San Cristóbal de Nieves. Estamos aquí reunidos con los hermanos de este consejo y queremos reafirmar nuestro firme compromiso con el Estado de Derecho y por garantizar que la zona del Caribe siga siendo una zona de paz. San Cristóbal y Nieves. Quisiera decir que durante los últimos años hemos tenido una excelente relación con el gobierno y el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Queremos decir que recordamos los primeros años y el distinguido presidente Chávez nos visitó en San Cristóbal y Nieves en un momento cuando se estaba buscando firmar un acuerdo en Petrocaribe con el apoyo de los pueblos de la zona del Caribe. Hemos podido decir con confianza que los retos económicos y financieros que enfrentamos como un país durante esos años turbulentos fueron mitigados en gran medida gracias a la intervención y el gran apoyo de Venezuela, y pudimos garantizar que el sistema social de nuestro país no colapsara y pudimos darle la esperanza a nuestro pueblo y una luz con el apoyo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Los programas sociales sobre vivienda, educación, salud, que se realizaron gracias a este tipo de intervenciones, siempre van a ser recordados por nuestro pueblo de San Cristóbal y Nieves. Hoy, las personas están viviendo una mejor vida como resultado de estos programas sociales. Hoy, cuando declaramos nuestra esperanza de mejorar los servicios de salud, nuevamente vamos a recurrir a Venezuela, y el primer ministro y el ministro de Salud están seguros de que Venezuela estará a nuestro lado. Evidentemente son momentos muy turbulentos y podemos imaginar la incertidumbre y la preocupación que el pueblo y el gobierno de Venezuela están experimentando en este momento. Estamos conscientes de la presencia de diferentes barcos en toda esta área. Estamos preocupados de que como resultado de las intervenciones de nuestra parte, llamando a la región a poder ser una zona de paz y continuar ser una zona de paz, serán vitales. San Cristóbal y Nieves se une al llamado a un diálogo directo y franco. Condenamos cualquier intento de difundir la guerra. Condenamos cualquier intento de utilizar nuestras fronteras, las fronteras de países vecinos, o ya sean las fronteras de Guyana, de Venezuela,
Condenamos cualquier intento de utilizar estas fronteras para traficar drogas, para traficar seres humanos y también para traficar armas y municiones. Es por esto que San Cristóbal y Nieves sigue haciendo un llamado para un diálogo directo. Queremos asegurarle a todos nuestros hermanos y hermanas aquí que en la comunidad del Caribe y por supuesto en particular en San Cristóbal y Nieves hacemos un llamado al diálogo, un llamado a poner fin a cualquier confrontación. Y hoy utilizamos esta declaración particular que resultará de las discusiones de este Consejo para reafirmar nuestro compromiso en la región del Caribe como una zona de paz. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, canciller. Thank you very much. Quiero darle la bienvenida a nuestra queridísima amiga canciller, compañera Shelinda Sosa, a quien le doy con mucho gusto el uso de la palabra. Adelante, querida canciller. Mientras vemos esas imágenes que se daban en el ingreso a este salón en el cual se está desarrollando este Consejo Político de ALBA TCP, vamos también a continuar recibiendo otros pronunciamientos. Hemos tenido un desvío y ya listo. Y nos costó llegar, ¿no? Realmente yo en primer lugar, quiero felicitar al Ejecutivo del ALBA por esta convocatoria en una coyuntura y en un momento muy especial que vive el mundo y que vive América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, permítame saludar a mis hermanos ministros, cancilleres, representantes jefes de Estado, delegados y a las compañeras y compañeros que nos acompañan en este evento, ¿no? Nosotros consideramos que las Naciones Unidas sigue siendo un foro universal más importante para el diálogo y la cooperación que hoy tenemos. Un balance a los 80 años de su creación nos muestra claramente que sus principios fundacionales de igualdad, soberanía y no injerencia se ven constantemente amenazados y vulnerados. Hoy debíamos celebrar el vivir de un mundo donde el multilateralismo fuera el lenguaje oficial y la paz el escenario natural de un desarrollo pleno de la humanidad. Pero la realidad es muy diferente a las aspiraciones y a los propósitos para el cual ha sido creada las Naciones Unidas. El mundo transita hoy hacia la reafirmación irreversible de la multipolaridad mientras persista la crisis multidimensional, consecuencia del capitalismo y de los mecanismos de dominación hacia el mundo. Los conflictos armados, la crisis climática, la pobreza, los discursos de odio, la discriminación y la sistemática violación de los derechos humanos hoy ponen en peligro la continuidad de la humanidad y de la madre tierra. En adición a ello, la ineficiencia de las instituciones internacionales ratifica un hecho innegable: la reforma de la gobernanza global es algo urgente y algo impostergable. Desde el Sur Global, los pueblos nos organizamos en el marco del ALBA TCP
para enfrentar los peligrosos desafíos que tenemos en nuestra región. A ver, esto que... Se niega a perder la hegemonía sobre América Latina, el Caribe y recurren a viejos métodos que ya son bien conocidos por nuestros pueblos. Su presencia militar bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico está promoviendo una serie de actos provocativos que constituyen un atentado a la paz regional y un intento de amedrentamiento a los estados soberanos de nuestra región. Las inaceptables acusaciones que pesan sobre nuestro hermano presidente constitucional, Nicolás Maduro, es una afrenta a la soberanía de nuestros pueblos. Ante esta situación reafirmamos nuestro apoyo, solidaridad con el valeroso pueblo de Venezuela y su presidente. Desde el ALBA TCP necesitamos dejar bien claro que no vamos a aceptar el regreso de cualquier práctica colonial e imperialista que empañe la libertad y la dignidad de nuestros países. Nuestra América Latina es una región de paz, de cooperación y de hermandad. No aceptamos que se convierta en un escenario de confrontación geopolítica ni que se ponga en riesgo la estabilidad de nuestros países. Somos y seguiremos siendo una zona de paz por la voluntad de todos nuestros pueblos. Asistir a la emblemática Asamblea General de las Naciones Unidas nos da la oportunidad de ponderar el multilateralismo como la única garantía de paz, de participación plena, de inclusión y de respeto entre nuestros estados. En este contexto, el ALBA TCP se consolida como un actor articulador que refuerza la voz de nuestros países en un escenario multilateral, posicionando principios de respeto, equidad, solidaridad e integración que deben ser las guías de relaciones internacionales con nuestros pueblos. Hermanas y hermanos, reclamemos con fuerza desde el ALBA TCP en esta asamblea sobre los problemas urgentes que afectan hoy a la humanidad. Exijamos una profunda reforma del Consejo de Seguridad para que las voces de los pueblos históricamente marginados también se tomen en cuenta. Convoquemos a una revisión profunda del sistema financiero internacional, la deuda externa, que es una cadena que hoy ata el futuro de nuestros pueblos. Promovamos el fortalecimiento de un multilateralismo inclusive, democrático y participativo de nuestros pueblos. Rechazamos las medidas coercitivas unilaterales que son contrarias al derecho internacional y buscan doblegar la autodeterminación de los pueblos mediante el sufrimiento que provocan a nuestros pueblos y sobre todo a nuestras poblaciones más vulnerables. Condenemos el injusto e ilegal bloqueo a un pueblo valiente que son los hermanos de Cuba. Por más de 60 años que han dado sufrimiento, llanto a nuestras hermanas cubanas y a nuestros hermanos cubanos. Es por eso que no podemos seguir
callando ante tanta injusticia de un país que se considera tan poderoso, pero que lamentablemente quiere ser el dueño del planeta y del mundo. Es por eso que tenemos que exigir de la manera más fuerte, enérgica, el inmediato cese también del genocidio que viven los hermanos del pueblo palestino. No solo son las balas que matan allá, es el hambre, es la medicina, es el despojo de sus techos, es el miedo y la incertidumbre que hoy está matando a miles y a miles de hombres y mujeres. Para eso tenemos que hacer que realmente se pueda materializar una solución pacífica de respeto a la soberanía y a los derechos de los hermanos y hermanas palestinos. Reclamemos acciones urgentes y compromisos efectivos de los países desarrollados para mitigar también una crisis que hoy nos azota a nuestros pueblos, que no han sido nuestros pueblos quienes han provocado la degradación del planeta, han sido los ricos. Pero no quiere decir que los países como los nuestros no queremos asumir, pero realmente en una manera más efectiva para que podamos hacer algo frente a esa crisis que hoy realmente vive el mundo y nos está fragilando. Convoquemos a la Asamblea de las Naciones Unidas a declarar al mundo en una zona de paz. Propongamos la creación de una misión especial de la ALBA TCP como un mecanismo político y de gesto de responsabilidad colectiva para fortalecer el diálogo de los gobiernos, parlamentos y academias, movilizar un apoyo regional e internacional para consolidar nuestro compromiso de paz como una tarea histórica que nos llama a caminar juntos hacia un orden con dignidad y con justicia. Sigamos las palabras del invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz sobre la necesaria acción de los pueblos. No somos simplemente espectadores. Este mundo es también nuestro mundo. Nadie puede sustituir nuestras acciones de unidad. Con la fuerza de la historia y la esperanza de América Latina y el Caribe, hagamos que esta Asamblea General sea recordada como el momento en que la humanidad eligió la cultura de la vida por el camino, por encima del camino del capitalismo y la muerte. De verdad que realmente estar, mis hermanos del ALBA, junto a ustedes es algo natural que nos nutre la fuerza y la decisión para que sigamos firmes. Por eso es que el ALBA tiene que constituirse un referente para América Latina también, puesto que hemos hecho muchos esfuerzos para que la CELAC se convierta en este espacio político de debate y de decisión. No lo estamos logrando. Hagamos que este ALBA se expanda con otros países hermanos que creen que sí todavía tenemos la posibilidad y la responsabilidad en nuestras manos para que podamos cambiar el mundo que hoy estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, querida ministra Celinda Sosa, del Estado Plurinacional de Bolivia. Quiero darle la palabra al embajador Filbert Agron de Dominica. Adelante, embajador, tiene usted la palabra. Muchas gracias, canciller. Greetings. Greetings, first of all, from Prime Minister Roosevelt Skerrit,
Minister of the Commonwealth of Dominica. And from Foreign Minister Vince Henderson. Y en nombre del canciller Vince Henderson. Saludos al liderazgo de todos los países representados aquí. Específicamente, saludos a usted, señor canciller. Canciller Ivan Hill. Saludos al secretario ejecutivo y felicitaciones por su designación en esta importante posición en ALBA. También quisiera saludar a Raúl Licausi, mi amigo, que tiene una historia en el conocimiento de esta organización. Y por mucho tiempo ha sido el vínculo físico entre la región del Caribe y América Latina. También quisiera reconocer a la canciller de Bolivia, los representantes de Nicaragua, Antigua y Barbuda, Grenada y por supuesto San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas. Hermanos y hermanas, cada foro tiene su particularidad. Y quisiera recordar la particularidad del ALBA. Por 10 años fui el coordinador nacional del ALBA para Dominica y embajador ante Venezuela. Y disculpen. Quisiera hablar en el mismo tono establecido por todos aquí y también por el doctor Ralph González, quien especificó la necesidad de una mejor comprensión de la situación actual. Una situación que todos coincidimos es cada vez más compleja y que está cargada de peligros. Y voy a tratar de hacer esto en el tono que normalmente toma Dominica. Dominica normalmente de forma muy simple y pragmática en los foros internacionales. Y para continuar con este mismo tono, creo que este foro necesita un tono muy concreto, pragmático y directo. Quisiera recordar que Dominica se unió al ALBA en 2008 y este fue un momento histórico para el ALBA y para Dominica. Entendíamos que el ALBA era un movimiento específico de integración regional y luchábamos por mantener esta particularidad del movimiento. No me canso de recordar de que en el momento en que nos unimos al ALBA, ALBA era un movimiento de países latinoamericanos, específicamente Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba. Dominica se convirtió en el primer miembro anglófono del ALBA.
Y no me canso de recordar eso, porque hubo formas de resistencia particulares para que Dominica se uniera y que fueron significativos y que son significativos para los retos que enfrentamos hoy en día. La intención de Dominica de unirse al ALBA se encontró con controversias y una predicción de perdición. Y mi primera tarea como coordinador nacional fue hablar con el pueblo de Dominica y hablar con personas comunes sobre los objetivos y actividades prácticos del ALBA. Un tono establecido por el primer ministro Roosevelt declaró que no había ningún diablo en el ALBA. Luego, el pueblo de Dominica le otorgó su confianza al movimiento. Y luego de las manifestaciones concretas de cooperación, progreso y desarrollo para el pueblo de Dominica, 2 veces el pueblo de Dominica recibió de forma espontánea al presidente Chávez. Y bueno, le llamaban Papá Chávez. Dominica era parte del comité de bienvenida de Honduras al ALBA. El gobierno de Manuel Zelaya él fue derrocado posteriormente. Bueno, creo que ya esto es suficiente contexto para decir claramente que los miembros, especialmente los miembros anglófonos del ALBA, traen una visión particular de las relaciones internacionales, una visión particular de las relaciones con la ONU, Estados Unidos, y también una visión particular de nuestras hermanas y hermanos en el continente, especialmente Latinoamérica, incluida la valiente isla de Cuba. Y eso fijó el tono de la forma en que vemos la situación actual. Como se reflejó en la posición de Dominica y el ALBA y el presidente Chávez, estamos más preocupados por el progreso y el desarrollo de nuestros pueblos. Todos los días estamos conscientes de los inicios de nuestra región en la colonización y la esclavitud. No hay un día que olvidemos esto. No importa cuán sofisticado sea el idioma, no importa qué tan grande sea el foro. Nosotros, los pequeños estados del Caribe Oriental, nosotros estamos conscientes de nuestro origen en el
genocidio de los indígenas, de los pueblos indígenas y la esclavitud de los pueblos africanos y la colonización de nuestros pueblos. Y nosotros guardamos nuestro progreso de una forma celosa. Es por esto que en diferentes momentos de retos en la organización, el primer ministro Skerrit, el canciller Henderson han recurrido a la sobriedad, racionalidad y una amplia consulta y por supuesto al diálogo, con el objetivo principal de conservar el progreso y el desarrollo que hemos luchado por alcanzar en nuestra región. Y bueno, es así como voy a finalizar enfatizando que en este momento muy peligroso, es muy complicado para nuestro movimiento y requiere los mejores recursos de nuestra racionalidad, el mejor compromiso para conservar y preservar nuestro progreso y el mayor compromiso para preservar nuestra paz. Esta es la posición de Dominica y es lo que luchamos por comunicar de la forma más simple y práctica posible. No importa qué tan sofisticado sea el foro, no importa qué tan complicado sea el tema, no podemos darnos el lujo de perder cualquiera de los avances que hemos logrado. No podemos dejar de realizar ningún esfuerzo para proteger lo que hemos logrado. Nuestra historia ha sido suficientemente pesada con humillaciones, con sangre y la supresión de los derechos de nuestros pueblos. Entonces, Dominica insta a todos a tener el mejor espíritu para garantizar que salgamos de la situación mejor de lo que estábamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much, dear ambassador from. Quiero darle la palabra seguidamente a nuestro querido embajador Hadid de Grenada para que haga su intervención. Adelante, embajador. Good morning. Excellencies, traigo saludos de nuestro canciller, quien está ocupado en otras reuniones muy importantes. Es un gran honor para Granada dirigirse a esta distinguida reunión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América aquí en Nueva York.
Como orgulloso miembro del ALBA-TCP, nos mantenemos unidos en nuestro compromiso con la solidaridad, la soberanía y la búsqueda de la paz en toda América Latina y el Caribe. Hoy, Granada desea expresar su profunda preocupación por la escalada del armamento militar en nuestra región y reafirmar su inquebrantable llamamiento a la justicia y al respeto de la autodeterminación de nuestros pueblos. El Caribe y América Latina han sido durante mucho tiempo regiones de cultura vibrante, economías resilientes y sueños compartidos de progreso. Sin embargo, la creciente militarización a través de despliegues ampliados, ejercicios y alianzas externas amenaza con desestabilizar esta armonía. Granada pide firmemente que se respete a nuestra región como zona de paz, tal y como se afirma en la proclamación de América Latina y el Caribe como zona de paz de la CELAC de 2014. Rechazamos cualquier acción que siembre la tensión o la división en nuestras tierras y aguas compartidas, e instamos a todas las partes a dar prioridad a la diplomacia sobre la confrontación. Con este espíritu, Granada hace un llamamiento al diálogo constructivo para resolver las tensiones entre la República Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos de América. Las disputas sin resolver corren el riesgo de desestabilizar nuestra región con consecuencias de gran alcance para nuestras economías y sociedades. El diálogo basado en el respeto mutuo y el derecho internacional es el único camino para la distensión y la paz duradera. No podemos permitir que las presiones externas socaven la estabilidad y la prosperidad que tanto nos ha costado construir. Además, Granada reitera su firme llamamiento para que se levanten de forma inmediata e incondicional las sanciones impuestas a nuestra hermana Cuba. La creciente presencia militar en nuestra región también supone una amenaza directa para nuestras fuentes de sustento económico. En Granada, el turismo y la pesca son pilares de nuestra economía que sustentan los medios de vida y fomentan el crecimiento. Cualquier escalada, ya sea mediante la restricción del acceso marítimo, el daño medioambiental o la percepción de inestabilidad, devastaría estas industrias. Nuestras costas vírgenes y nuestras vibrantes comunidades no pueden soportar el peso de la militarización. Imploramos a todos los actores que consideren el costo humano de sus acciones y den prioridad a la paz sobre el poder. Granada se mantiene firme en su compromiso con los principios del ALBA-TCP: unidad, equidad y paz. Trabajemos juntos para mantener nuestra región como una zona de paz, libre de sanciones y militarización. Defendamos el diálogo y la solidaridad para garantizar un futuro en el que todos nuestros pueblos puedan prosperar en armonía. Muchísimas gracias. Thank you very much, Ambassador. And through you, we send greetings to the people and government of Grenada. If there are no further comments, we can then take stock of this first phase of the meeting. I think we have sent a clear message to the world, to the United Nations, to the CELAC organization, as a bloc of the Bolivarian Alliance. Tenemos entonces esta serie de intervenciones en lo que ha sido el Consejo Político de la ALBA-TCP en su edición número 26. Acabamos entonces de escuchar a el representante diplomático de Granada. Vamos a seguir escuchando las declaraciones. Tiene un motivo su creación por parte de aquellos dos gigantes, comandante eterno Hugo Chávez y el comandante en jefe Fidel Castro. Hoy, los 10 países que integramos esta alianza damos un paso al frente en la defensa de la paz, que es el valor que está hoy más amenazado en toda nuestra comunidad internacional. Los conflictos que existen en el mundo, leíamos en estos días más de 164 conflictos militares, guerras que hoy se desarrollan en el mundo. Debemos decir que ninguna de ellas
debe desarrollarse en nuestro territorio. Y la paz, nosotros como Alianza Bolivariana, bueno, rescatando el espíritu y la doctrina de Simón Bolívar, la paz no es solo la ausencia de conflicto armado. La paz es solo posible con justicia social, con desarrollo. Y precisamente el ALBA, que apela a la unidad de los pueblos, ha convocado esta paz, una paz con justicia social, una paz bolivariana. Y esta comunidad, esta alianza, ha sabido defender, ha sabido consolidar esa paz a través de los distintos programas, a través de las distintas acciones. Y creo que hoy, en esta reunión de cancilleres, donde debemos significar la presencia también del primer ministro Ralph Gonsalves de San Vicente de las Granadinas, hemos ratificado ante el mundo, hemos ratificado ante la comunidad latinoamericana, ante las Naciones Unidas, esa voluntad. Y además, orgulloso de mostrar un camino construido con acciones concretas. Agroalba, Alba Azul, el barco que hoy transita nuestros mares cargados de productos elaborados por las manos de nuestras mujeres y nuestros hombres del ALBA, y que comienza un intercambio importante. Conexiones aéreas, conexiones marítimas y conexiones políticas que nos permiten mostrar la diferencia. Hay muchos proyectos de integración y muchos proyectos de unidad entre países, ninguno como el ALBA. El ALBA es un proyecto basado en la unidad en base a los pueblos, desde los pueblos y para los pueblos. La mayoría de los proyectos de integración están basados en aspectos comerciales, financieros, de negocio. Y el ALBA, a pesar de tratar incluso todos los aspectos económicos de desarrollo y desarrollo entre los pueblos, está basado en la unidad, primero, en los pueblos, en los seres humanos. Así que quiero agradecer con estas breves palabras vuestra presencia, queridos colegas, cancilleres, primer ministro, embajadores que hoy nos han acompañado en esta gestión. Y quiero seguidamente, si no hay objeción, entiendo que la declaración ha sido aprobada por todos los presentes. Quiero darle el uso del micrófono a nuestro secretario ejecutivo de la Alianza, compañero Rander Peña, para que lea ante la comunidad nacional e internacional, nacionales de nuestros países e internacional de todas de las Naciones Unidas, lea los 12 puntos de la declaración que el día de hoy este Consejo Político ha aprobado en su sesión número 26, que se ha reunido en Nueva York, aprovechando la convocatoria del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Adelante, compañero Rander. Gracias, canciller Iván Gil. Saludar a cada uno de los cancilleres, vicecancilleres, embajadores que están presentes en reunión del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, quien ha deliberado sobre distintos temas, importantes todos, complejos todos, pero que nos permiten, como usted lo ha referido, estimado canciller Iván Gil, delinear de manera conjunta, unida, los caminos que debemos transitar en la dirección correcta para superar cada uno de ellos, en el entendido de que la humanidad está bajo ataque, de que el futuro está amenazado, y la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, como siempre lo ha indicado así el comandante Hugo Chávez, el comandante Fidel Castro Ruz, debe ser la luz que pueda guiar a los pueblos del mundo. En ese sentido, procedo a leer la declaración del 26º Consejo Político
de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, reafirmando la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Reafirmando la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, nosotros, los ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Grenada, reunido en el 26º Consejo Político en la ciudad de Nueva York, en el marco del 80º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, inspirados en la resistencia de nuestros pueblos originarios frente a la colonización, en la gesta emancipadora y antiimperialista de Simón Bolívar, José Martí y Augusto César Sandino, en el legado vivo de los comandantes Hugo Chávez y de Fidel Castro Ruz, quien, a un año de su centenario, continúa siendo faro de dignidad y rebeldía. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la soberanía, la independencia y la paz de nuestra América. Frente al despliegue militar imperial que amenaza la paz, la seguridad y la estabilidad de América Latina y el Caribe, 1. Rechazamos categóricamente el despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe, al introducir destructores, cruceros lanzamisiles y submarinos nucleares, constituyendo una violación flagrante de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, aprobada en la Cumbre de Jefes de Estados y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en el 2014, el Tratado de Tlatelolco y el compromiso de desnuclearización militar de América Latina y el Caribe establecido en este tratado. 2. Repudiamos la ofensiva militar del gobierno de los Estados Unidos en el Caribe, que a través de un destructor de la Armada estadounidense identificado como USS Jason Durham y tripulado por 18 efectivos militares, interceptó ilegalmente a la embarcación pesquera Carmen Rosa en la zona económica exclusiva de Venezuela, tripulada por 9 humildes pescadores que fueron privados de libertad por 8 horas, vulnerando las normas que rigen el ejercicio de la actividad pesquera y los derechos asociados a la gestión de espacios marítimos, la seguridad alimentaria, la soberanía caribeña y los derechos humanos. Condenamos de la manera más firme las ejecuciones extrajudiciales confesadas por el propio gobierno de los Estados Unidos perpetradas en el Mar Caribe. Estas acciones constituyen una flagrante violación de los derechos humanos fundamentales y buscan transformar una región de paz en un espacio de confrontación y militarización. Reafirmamos que el Mar Caribe debe preservarse como una zona de cooperación, desarrollo y convivencia pacífica entre los pueblos, rechazando cualquier intento de imponer lógicas de guerra o dominación. 4. Rechazamos el informe emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que califica a Venezuela como un país productor y de tránsito de droga. Este documento difiere de la posición fijada en informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito desde el año 1999 al 2025 y de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos durante los años 2024 y 2025, donde se califica a Venezuela como un país irrelevante en este aspecto. Este hecho evidencia la construcción de una vulgar narrativa falsa y cínica que busca un cambio de régimen del gobierno democráticamente electo por el pueblo venezolano. Expresamos nuestro absoluto respaldo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ante las acusaciones infundadas, desatadas en su contra, carentes de todo tipo de sustento legal, generando un hostigamiento mediático y amenazando con deslegitimar al gobierno electo democráticamente. Denunciamos las políticas arancelarias impuestas como una forma de guerra comercial, las cuales afectan gravemente la economía y el bienestar de nuestros pueblos. Estas acciones violatorias del derecho internacional restringen y socavan el comercio justo y equitativo. Exigimos al gobierno de los Estados Unidos el cese inmediato y sin condiciones de todas las medidas coercitivas unilaterales ilegales contra los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, las cuales buscan impedir su desarrollo y estabilidad, constituyendo una violación grave al derecho internacional y al derecho de los pueblos en su desarrollo. Demandamos
el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra la hermana República de Cuba y su inmediata exclusión de la lista unilateral y arbitraria de supuestos estados patrocinadores del terrorismo, que recrudece el cerco económico contra su pueblo y carece de toda base jurídica y moral. Denunciamos el genocidio que está siendo perpetrado por Israel, la potencia ocupante en la Franja de Gaza, y exigimos el cese inmediato de la ocupación, reafirmando nuestro apoyo incondicional al pueblo palestino y su derecho a un Estado soberano con Jerusalén Oriental como capital. Destacamos la necesidad urgente de fijar una posición conjunta y soberana de los Estados miembros de la CELAC para enfrentar cualquier forma de injerencia externa que afecte la estabilidad y la paz en la región, y reafirmar la vigencia de los postulados de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz frente a este contexto de creciente tensión. Anunciamos la conformación de una misión especial de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, integrada por delegados de alto nivel de los Estados miembros, con el propósito de visitar los países de América Latina y el Caribe para defender la proclama de zona de paz, dialogar con gobiernos, parlamentos, academias y los pueblos, y movilizar apoyos regionales e internacionales en favor de la soberanía, la estabilidad y la autodeterminación de nuestros pueblos. 12. Nos sumamos al llamado de convocar a una gran conferencia por la paz en América Latina y el Caribe como espacio indispensable para responder colectivamente a las amenazas que enfrentamos y consolidar nuestro compromiso inquebrantable con la paz, la independencia y la unidad de nuestra América, la cual nos rememora aquel llamado visionario de Simón Bolívar para fundar la unión más grande de repúblicas hermanas de nuestra América, el Congreso Anfitriónico de Panamá. Acordado así por los cancilleres de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, en Nueva York, 25 de septiembre del 2025. Quiero agradecer a todas las delegaciones, además